estamos congregando en el Señor, Él nos atrae y eso nos da mucha alegría de poder estar juntos otra vez y compartiendo la palabra. Yo espero de verdad que esta palabra, que es como una serie, la Eriquita me dice que ya llevamos como 7 temas, y espero de verdad que las visitas que estén con nosotros esta noche puedan comprender la palabra, porque es como una seguidilla que a lo mejor es un poco poder conectarse si no se ha escuchado lo anterior. Pero igual en la página del YouTube, CPB Cristo Plenitud, ¿cierto? Ahí está, si usted lo quiere ver. Y quiero seguir compartiendo, hermanos preciosos. Ustedes saben que el Señor nos estuvo hablando acerca del árbol de la vida. Y en esta palabra del árbol de la vida, quisiera que juntos pudiéramos ir haciendo un repaso, ¿no es cierto?, para ir tomando qué cosas el Señor nos ha hablado. Y una de las cosas que el Señor nos dijo es que el Señor le dio acceso al hombre al árbol de la vida una vez que había sido Gracias, Davidcito. Una vez que el hombre había sido formado, entonces, que eso está en Génesis capítulo 2, el Señor le permitió estar allí y tener acceso al árbol de la ciencia, pero también al árbol de la vida. Y esto, hermanos preciosos, es un diseño del Señor. Porque para poder tener acceso al árbol de la vida que está en el Edén, en el huerto, tengo que pasar por un proceso formativo. Porque en el lugar santo se forma. Esta es la parte difícil, que en el lugar santo se forma. ¿Por qué? Porque la acción de Cristo en la figura del alfarero. El alfarero tiene que tomar la vasija y tiene que empezar a darle forma. Si hay algo en la vasija que no está acorde con lo que él quiere, tiene que destruir la vasija. Y luego está la acción del fuego, porque una vez que la vasija está hecha, se pone al fuego, se expone al fuego para que se haga resistente. Esa es la acción del Espíritu Santo. Entonces, cuando la vasija ya está cocida, no importa si llueve, no se va a derretir. Tiene firmeza, no va a perder la forma. Eso significa dejarse formar, significa que yo me tengo que sujetar a ese proceso formativo. Y eso es difícil porque significa que yo tengo que doblar mi voluntad. Y puede ser que a nosotros nos guste la adoración, nos guste la palabra, nos gusten los cursos de sanidad, pero no nos dejamos formar. Aún pudiendo estar en un discipulado, usted puede estar en un discipulado, pero puede no dejarse formar. Porque dejarse formar es permitir que el alfarero empiece en esa figura a tratar con mi vida. Y no se puede tratar con la vida si yo no me abro. Entonces, sabemos una cosa, el árbol tiene 2 aspectos, o al menos 2 aspectos que son importantes. Y uno de esos es que tiene frutos y tiene hojas. El árbol de la vida tiene fruto, hoja. Y se accede una vez que se está formado. Y esto es tremendamente importante porque cuando nosotros hablamos de fruto, Apocalipsis 22:2 dice: en medio de la calle de la ciudad, a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida que produce 12 frutos. ¿Cuántos frutos produce? 12 frutos. Y tiene la otra parte, dando cada mes su fruto. Eso no significa de que en enero hay un fruto, en febrero, no. Esto no tiene que ver con el tiempo cronológico.
Estos son tiempos de Dios. Ese árbol tiene 12 frutos, pero ese fruto cuya raíz es carpos, que significa jarpazo, tomar para sí. El fruto no es para que nosotros lo comamos. El fruto del árbol de la vida es para Dios. Él toma de lo suyo. Es como si yo tomo esto, se lo paso a Juan Pablito. Entonces después yo vengo, ese es el fruto, y yo vengo a tomar mi fruto, vengo a tomar esto porque esto es mío. No es para él, es para mí. Por eso que Jesucristo, cuando viene Satanás, dice: Satanás nada tiene conmigo. Él en mí no encuentra nada, yo no tengo ninguna conexión con él. Ahora yo te pregunto, ¿el Señor tiene fruto en ti? ¿Con quién tienes parte? Porque el fruto no se produce de cualquier forma. El fruto se produce cuando yo me doblego. ¿Se acuerdan que dijimos que la Pascua no es un día, es un tiempo, y que estamos en tiempo de Pascua? Porque para acceder al Señor tenemos que vivir bajo la cruz. Y vivir bajo la cruz significa vivir humillado, vivir postrado. El fruto se produce por la muerte. ¿Muerte a qué? Muerte a mi voluntad, muerte a lo que yo quiero, porque nosotros tenemos una formación de casa. Y de acuerdo a esa formación de casa, queremos que nuestra cultura de la casa venga también a la casa del alfarero, pero no funciona así. Y las hojas son para la sanidad de las familias. Y nosotros ahí pensamos, son para la sanidad de las naciones. No, son para la sanidad de la familia. Eso quiere decir la raíz. ¿Cuál es familia? Las familias que están conectadas al árbol. ¿Cuáles son las que están conectadas al árbol? Son aquellas que se dejan formar por el alfarero y pasar por el fuego del Espíritu Santo. Entonces, en el proceso de formación sale un brote. Y en ese proceso yo recibo sanidad. Iglesia preciosa, tenemos que sacarnos de la cabeza que la sanidad es algo automático. Si tienes algo físico, el Señor puede hacer algo automático. Pero cuando nosotros empezamos a profundizar en nuestra alma, en nuestro corazón y en nuestra mente, eso no es automático. ¿O tú te has olvidado de las cosas en un segundo? Usted no se olvida del daño en un segundo. Usted no se olvida de la herida en un segundo. Usted no se olvida del trauma. Usted no se olvida del abuso. ¿Y cómo yo logro esa sanidad? Porque alguien venga y me imponga la mano. No, yo tengo que estar conectado al árbol de la vida, porque ese tiene la sanidad. ¿Y cómo se logra? Cuando yo voy en este proceso, doblego mi voluntad, me dejo formar, aparece ese brote. El brote, la hoja es para sanidad, el fruto es para el Señor. Esa es la diferencia con el árbol de la ciencia. Porque el árbol de la ciencia, que también está en el huerto, es deseable para alcanzar sabiduría. Yo quiero alcanzar una posición. Yo quiero ser importante. Yo quiero ser famoso. Yo quiero que me vean. Ese es el árbol de la ciencia, que es contrario al árbol de la vida. Porque en el árbol de la vida se accede postrado. Aquí hay dos principios. El Señor ama su diseño ordenado. No de cualquier forma. Su diseño ordenado. Su diseño ordenado es entrar por la cruz. Al entrar por la cruz tengo acceso al árbol. Y entonces, ¿cómo voy a poder entrar en ese proceso? Si seguimos en Apocalipsis 22, 14. Bienaventurados los que lavan sus ropas,
para tener derecho al árbol de la vida. Y así lo traduce la Reina Valera y algunas otras versiones, pero el original dice: bienaventurados los que practican el mandamiento para tener derecho al árbol de la vida. No es que lavan sus ropas. Para tener derecho, potestad y poder al árbol de la vida. Los que practican el mandamiento. Los que se mueven en ese ordenamiento. Y cuando entramos en el ordenamiento de Dios, lo primero que hace el Señor es que quiere secarte la riqueza. Eso pasó con el joven rico y Jesús. Señor, yo he guardado los mandamientos todos. Entonces vende lo que tienes. ¿Cuál es nuestra riqueza? ¿Cuál es la cosa que te hace importante? ¿Qué te hace importante? ¿Te hace importante el trabajo? ¿Te hace importante el don? ¿Te hace importante un título? ¿Te hace importante tu casa? ¿Qué cosa valiosa tienes? Porque el Señor lo tiene que secar. ¿Se acuerdan? Ya va. Bienaventurados, felices los que practican el mandamiento para tener acceso, poder, autoridad, potestad sobre el árbol de la vida. No se trata de ir a una iglesia solamente, no se trata de un discipulado solamente, se trata de que se produzca un cambio de hábitos y de conducta, porque practico el mandamiento y la acción del Espíritu Santo me transforma. Por eso bienaventurado, porque ellos tendrán acceso a las puertas de la ciudad. O sea que la práctica del mandato en ese ordenamiento me da acceso al árbol de la vida, pero también a las puertas espirituales que se abren en cada mes el fruto. Me da el acceso. ¿Se acuerda que decíamos que se puede acceder a esferas espirituales? Claro. Meditación. Ciertas prácticas de música. Pero al árbol de la vida solo se accede por Cristo. Y eso no es a nuestra manera. Él ama su diseño ordenado. Formado se ingresa. Y Jesucristo mismo dijo: yo soy el árbol verde. Y dijimos de que Satanás, el infierno, quiso poner este diseño en el lado feo. Y ahí tenemos a Mateo 27, 29. Pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Otros dicen una vara en su mano derecha. ¿Y qué hacían? Hincaban la rodilla delante de él, lo escarnecían y le decían: salve, rey de los judíos. Lo escupían, tomaban la caña y lo golpeaban. Rama seca. Vara seca. Sin embargo, era verdad que él tenía el cetro de autoridad. Él dijo, cuando iba camino a la cruz, y nosotros sabemos, Lucas 23, 26, hágase esta imagen, él va hacia la cruz, golpeado, sin atractivo para que le deseemos, herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz sobre él, cubierto. No puede llevar la cruz. Simón de Cirene ayuda a Jesús. Las mujeres atrás llorando. Jesucristo se detiene. Jesús se detiene, las mira y les dice:
no lloren por mí. ¿Cómo lo verías tú? Completamente herido y te dice, no lloren por mí, lloren por ustedes. ¿Por qué? Porque Él les dijo, si con el árbol verde que soy yo hacen esto, ¿qué va a pasar con ustedes que son el árbol seco? Ahí dijo, con el árbol verde que soy yo hacen esto, golpes, escupos, golpes con la vara, látigos, corona de espinas, insultos. ¿Qué será con el árbol seco? Ahí dijo, yo soy el árbol verde. Mi hermana me decía que en el sur, en un momento, en el campo donde ella vive, habían cortado el pasto y en un momento ella se da vuelta y ve que prende la llama sola. Y comienza a arder, y cuando ella va a buscar para apagarlo y se da vuelta, eso armó un fuego que se quemaron 500 metros cuadrados. Y dice que cuando el fuego llegó a los árboles no ardían, porque estaban verdes. Espérate el fuego en un árbol seco. Si hacen eso en el árbol verde, entonces, ¿qué va a pasar en el árbol seco? Y Jesucristo es el árbol verde. Y dice la palabra del Señor en Mateo 21:19, que Él venía de Betfagé, camino a Jerusalén. Betfagé, casa de higos. Camino a Jerusalén. Este tenía higos, todavía no estaban maduros, pero dice que va hacia Jerusalén. Y de pronto ve una higuera. Y la higuera tenía hojas. Y él dice, voy a ir a ver si tiene fruto. Y cuando llega, ve que no tiene frutos y la maldice. No la hizo estéril, sino que selló la esterilidad. ¿Qué quiere decir esto? Árbol seco. Esto quiere decir de que la higuera representa a Israel. Él viene de una casa de higos, de un lugar donde hay higos. Y el proceso de la higuera, que yo no lo conocía, es que primero da el fruto, después la hoja. Por lo tanto, si tiene hojas es porque tiene que haber dado el fruto. Y cuando él llega y ve la higuera, no es que él sea una persona antojadiza, debiese tener el fruto y no lo tiene, tiene solo hojas. Israel, de donde él tendría que haber dicho, yo puedo tomarme a mí mismo, de mi pueblo, puedo tomar de Cristo que está en ellos. No pudo hacerlo. Árbol seco. Y no eran cualquier persona. Eran personas que entendían, que sabían acerca de las promesas de Jesús. Seguramente tú también conoces de memoria Juan 3:16. Hasta es posible que te sepas el Salmo 23, el Salmo 91. Pero tienes esencia de Cristo en tu vida. Cristo puede tomarse a sí mismo de ti. Por favor, no me digas, Jehová es mi pastor, nada me falta, y escucho solo al Padre como pastor. O Jesús es el pastor de las ovejas y escucho solo el pastoreo de Jesús. Porque a través del Espíritu Santo te puso personas que te pastoreen. Entonces no es Dios y yo, perdóname, no es así. ¿Puede tomar el Señor a Cristo de tu vida? Porque perfectamente bien podemos estar cantando sin tener fruto de Cristo. Solo hojas, solo una unción. Entonces te pregunto, lo que hacemos, lo que usted hace, lo que yo hago, ¿a quién glorifica? Cuando profetizamos porque somos o'clock, o profetizamos porque el Señor nos dice y nos mantenemos postrados.
Bueno, si es para ti, entonces te enojas cuando no te dan el micrófono. Árbol de la ciencia. ¿Se toma Cristo en tu vida? Te voy a decir si se toma Cristo en tu vida. Si te molestas cuando viene la formación o el proceso correctivo, árbol de la ciencia. Eso dice la palabra del Señor. Y quiero leerte aquí Apocalipsis 22:14. No te lo iba a decir, pero te lo voy a decir. Ustedes saben que los amo, ¿cierto? Y mucho. Te lo voy a leer completo. Y esta vez yo voy a terminar lo que tengo. No me estés tomando los 45 minutos. Bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Es decir, bienaventurados los que practican el mandamiento para tener autoridad, poder, potestad sobre el árbol de la vida. Y para entrar por las puertas de la ciudad. Ya sabemos que son los 12 accesos. Mas los perros estarán fuera. ¿Cuántos perros hay aquí? Te digo qué cosa es perro. ¿No sabéis que el guatón del hermano Juan es un hermano que en realidad yo creo que anda en la carne? ¿Le has visto la cara, no? Entonces pregunto más bonito, no perro. ¿Cuántos estuvieron pelando a su hermano esta semana? Los fornicarios. El Señor, otro Dios. Aquí levanto las manos, en el otro lado. Dos señoríos, acá santos, en la casa la escoba. Fornicarios, dos señores. No hay pacto. No hay desposorio con Cristo. Pero vengo el domingo. Y no es que está mal que vengas el domingo, que vengas a tu discipulado. Es si tienes pacto. Sigo. Los homicidas. ¿Cuántos homicidas hay aquí? Ninguno. Ah, ¿sabes qué? Lo que es a la luz la miro, pero no la trago, la tengo acá atravesada. Yo me cambio de ese discipulado porque está esa persona que no la tolero. Ese hermano, para mí que cuando levanta las manos hace símbolo en la reunión. Homicida. El que no ama a su hermano es idólatras. ¿Cuál es la imagen que se plega en tu cabeza? ¿A quién le rindes culto? ¿A quién le rindes tributo? ¿A quién le rindes alabanza? ¿Le rindes alabanza a tu comodidad, a tu persona? ¿Le rindes alabanza al dinero? ¿Le rindes alabanza a la pega? ¿Le rindes alabanza a la universidad, a tu hijo, a tu nieto? ¿O le rindes alabanza al Señor? Por eso siempre te digo que cuando adoramos al Señor, respeto en su presencia. Reverencia y adoración al Señor en su presencia. Idólatras. ¿Hay alguien que le importe más otra cosa que no sea la imagen de Cristo? Idólatra. ¿Para qué vamos a explicar la mentira, cierto? ¿Cuántos mintieron la última semana? Bienaventurado el que practica el mandamiento para tener derecho, potestad, poder al árbol de la vida. Y ese árbol es sulón, es rama. Y usted sabe que son 12 las ramas. Y te estaba diciendo acerca de ese árbol seco. ¿Quiere decir algo, Pastor Fer? Usted me dice si quiere decir algo. Porque el Señor les dice eso. Lloren por ustedes.
Porque, iglesia preciosa, el que tiene solo rama no tiene muerte. Y ahí no quiero decir celos, contiendas, envidia. Que son lindos, me pusieron un vasito acá. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos, pero tú no quisiste? Árbol seco. Pero si estaban diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana. Y después lo están crucificando. ¿Cómo se explica? ¿Cómo no entendiste que te quiero reunir? ¿Cómo no comprendiste que no es tiempo de ser isla? ¿Cómo no entiendes que tu prioridad tiene que ser el reino? ¿Cómo no entiendes que la imagen que tú estás dando es la que siguen tus hijos? Que si tú no pones al Señor primero, eso va a pasar con tus hijos. Que si tú no tienes esa vida de postración, tus hijos tampoco la van a tener. No se trata solo de ti. Se trata de que tu casa tenga ese conocimiento de Cristo, que es el Dios verdadero. De eso se trata. Ya no sirve, voy, me voy, estoy, no estoy. No, no, no. ¿Cuántas veces te quise juntar? Quise que hicieras cuerpo, pero tú no quisiste. Y ponele la razón que tú quieras. Que la congregación donde estabas te quedó chica. Que no te enseñan nada. No sé qué excusa quieres poner. Que son muy gritones. Que la pastora es la que más grita. ¿Qué razón quieres dar de no hacer cuerpo? Porque si tienes una dificultad, acércate y pide ayuda. O sea, de todas maneras hay ayuda. Por eso, hermanos preciosos, el postrarse y el humillarse es fundamental. Juan 12:24. Si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo. Si no nos morimos a nosotros, queda solo. Si no hay humillación, solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Si se muere, lleva mucho fruto. Y el Señor es especialista en golpearnos la cabeza para que nos humillemos. ¿A cuántos nos ha golpeado el Señor? Yo de entradita, hermano, cuando recién me ungieron de pastora, ustedes los que están acá, de esos que quedan, saben cuántos fueron a la oficina a decirme, pero tú no tendrías que ser la pastora. Golpe en la cabeza el Señor. No, que tú no, golpe en la cabeza. ¿Por qué, hermano querido? Porque la vida de uno estaba vivita, po. Entonces yo tenía que quebrar eso, po. Porque nos sirve la rama. Es rama y fruto. Postración. Postración. Si no cae en tierra y muere, se queda solo. Dale una mirada al que tienes al lado, fíjate si está muerto. ¿Quién, Davidcito? Cosa más linda. El Davidcito dice que está en todo. ¿Quién dijo que está? Dicen que aquí está hediondo a muerto. Pero eso se puede atribuir a la adoración.
Oye, te quiero llevar con eso a Génesis 2:18. El hombre fue puesto en el huerto. El hombre fue formado y puesto en el huerto. ¿Y sabes qué? Luego de que pasa todo eso, el Señor va y dice, no es bueno que el hombre esté. ¿Sabes qué no quiere decir solo? La raíz quiere decir rama. Entonces lo que está diciendo, no es bueno que el hombre se quede solo como. Le voy a hacer un fruto. ¿Cómo? Algo del mismo en otro. Entonces hizo a la mujer y él dijo, carne de mí, hueso de mí. Ahora sabes por qué no tienes novia. Porque cuando se está formado, entonces el Señor en ese proceso de formación ve que no es bueno que quede como rama. Y le hace caer sueño profundo. Y yo le digo fruto. ¿Por qué? Porque lo saca de él. Y dice, esto es carne de mi carne, hueso de mi hueso. O sea, yo estoy en ella y ella está en mí. Somos uno. Entonces en ese proceso tú como varón tienes que ver, estás siendo formado. Y es lo mismo que hablábamos, iglesia preciosa, en diciembre del año pasado. Lugar de desposorio, lugar ¿cuánto? Santo. ¿Te acordabas que el lugar de desposorio es el lugar santo? Significa que tengo la menorá, al menos una velita encendida, por hermano querido. O sea, te pasaría que no tengas temor de Dios, por último, no sé. La comunión del pan, la oración, el Espíritu moviéndose. Porque el matrimonio no es terrenal, es celestial. Aunque lo hagan terrenal, no es terrenal, es celestial. Se cumple con justicia en el civil, pero el que junta es el Señor, y si el Señor no junta, nadie te va a mantener unido. Por lo tanto, tiene que caer en tierra y tiene que morir para que pueda llevar fruto. No te lo voy a leer, puedes leer desde el Génesis 2:7 hasta el Génesis 2:23, que esta vez yo no te lo leí porque tú te lo sabes. Y te estoy hablando del árbol verde y del árbol seco. Mateo 12:33. Haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo. Pero aquí ya no es esa raíz de Apocalipsis que es Sulom, sino que esta raíz se llama dendrón. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que el árbol evolucionó y se transformó en un roble, en un árbol. Esto se lo está diciendo a los fariseos. ¿Qué quiere decir esto? Que estas personas tenían entendimiento de la palabra. A los 12 años se sabían de memoria el Pentateuco. Génesis, Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Yo no sé cuántos de acá se saben 5 versos de memoria. No recites el Salmo 1, no seas fresco porque eso se lo saben. O el 23. Esto se sabía en los libros enteros. Esfuérzate que tus hijos aprendan la palabra. Preocúpate de eso. Y dice, haced el árbol bueno y su fruto bueno, o haced el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. ¿Por qué se conoce el árbol? ¿Por qué se conoce el árbol? Por el fruto. Aunque hay gente que ve, la hoja te decía yo y conoce qué árbol es. Pero ¿sabes qué le dice al Señor? Generación de víboras. Nahash. ¿Por qué? Porque teniendo el conocimiento, teniendo ese brote, teniendo esa unción, no se sujetan. Artero, no pasas el proceso de formación. Artero.
Es que no puedo callar lo que el Señor me dijo. ¡Mentira! El espíritu del profeta se sujeta al profeta. ¡Punto! Mira que el único salvador de la tierra vas a ser tú. En un viaje a Osorno, la primera vez, cuando estábamos solos, alguien va y profetiza sobre una hermana y le dice: vas a tener un bebé. No le preguntó a nadie. Después fuimos con el pastor Fernando, con mi papá, a la casa de ese hombre. Está enfurecido y dijo: ¿de quién es ese bebé que tú tienes? Porque yo no quiero tener hijos y yo no puedo tener hijos. ¿Cómo te dijeron eso? Se fueron de la iglesia. Es que tenemos que decirlo. Es que si no lo decimos nosotros, nadie lo sabe. Generación de víboras, sujétate. Así como yo también me tengo que sujetar. El Señor es el que nos forma. No se trata de cuánto conocimiento natural tenemos. Se trata de que nos dejemos formar por el Señor. ¿Cómo puedes hablar lo bueno si eres malo? Mira, el Señor es tan tremendo que les dice: ¿saben qué? Hagan lo que dicen, pero no hagan lo que practican. Y esa cosa se llama disonancia cognitiva. Le busqué el nombre yo. La Vanesita seguramente entiende de qué se trata. Significa que yo digo una cosa, pero estoy sintiendo otra. Ay, Mixen, qué lindo verte. Qué maravilloso. Y por detrás, te bendigo, hermano lindo. Por detrás, yo tengo que saludarlo. No, es que justo está ahí en la puerta. Está el Omarcito en la puerta. Porque, ay, puede entrar por la de acá. Y justo lo mandan para allá, lo Marcita. Hola, Marcita. Y por dentro, no hay un acuerdo. Generación de víboras, no te deja formar. Entonces yo te pregunto, ¿cuál será el árbol que te está soplando? ¿Cuál será el conocimiento que estás revelando? Porque el árbol de la vida tiene un diseño ordenado. Gracias, José Esteban. Amén. Así que lo que os digan que guardéis, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Mateo 7:16, y ya voy a llegar a lo que quiero llegar para terminar. Dale, Pastor Fer. Es importante el proceso formativo, hermanos, porque en el proceso formativo es donde las naturalezas se empiezan a sujetar. ¿Qué naturaleza? Nuestra naturaleza carnal, pero también los pensamientos. Nabucodonosor, ¿se acuerdan de Nabucodonosor? ¿Cuántos se acuerdan de Nabucodonosor? Perfecto. Cuando el profeta Daniel le dice: tú eras ese árbol, Nabucodonosor ¿iba para arriba o iba para abajo? ¿Qué le pasó? Le salieron plumas. Se soltó un decreto del cielo. Y por sus hechos, por lo que él hizo, plumas, garras. A ver, ¿las garras son propias de una persona? ¿Las garras son propios de quién? De las aves. Plumas. Se fue a pastar con las bestias del campo. ¿Qué pasó con su naturaleza carnal? No se dejó formar. Alguien que fue destinado a ser un árbol terminó pastando. Jesús en este pasaje está examinando exactamente lo mismo. Está viendo árboles, ve a los fariseos y examina inmediatamente la naturaleza que está operando en ellos, que no se deja formar.
Naturaleza, ustedes son unos nahash, ustedes son serpientes. Naturaleza de serpiente. En Nabucodonosor operando otro tipo de naturalezas. Por eso el apóstol Pablo cuando dice, ardéis de envidia. La envidia, ¿qué es lo que es? El ardor, ¿en quién se produce? ¿Has visto los perros? Eso es un ardor. Naturalezas no formadas. Y es importante que lo entendamos. Porque en este proceso, en el camino al árbol de la vida, nos vamos a encontrar en esta estación en que debemos ser formados por Cristo y por su Espíritu. Entonces, ¿cuál es la bestia que no deja que te formes? ¿Por qué, hermanos preciosos? Porque los fariseos no quisieron dejar su doctrina, su forma, su posición y reunirse en Cristo. Sus estructuras. Y no es, y te lo digo delante del Señor, que nosotros queramos enseñorearnos de la congregación. No. Pero sí he visto que cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu de Dios en la comunión del cuerpo, el Señor nos habla. Y las cosas imposibles se hacen posibles. Las universidades se alcanzan, se abren las carreras, aparecen las gratuidades, los recursos se multiplican con las estrategias más insólitas en la riqueza del cuerpo. Y termino mi introducción y vamos a la palabra. José Esteban, vas a ser ascendido ayudante, hijo, en el discipulado. Ya. Números 16, porque yo sé que todo esto era un repaso, ¿cierto? Un repaso lindo del Señor para nosotros. Números 16. Estamos viendo árbol seco. ¿Qué estamos viendo? Árbol seco. O digamos, ciencia del conocimiento. Números 16. Coré. Esta es la rebelión de Coré. Todo el mundo se la sabe, pero hágame feliz leyéndola conmigo. Coré. ¿Qué significa Coré? Depilar. Raer el cabello. ¿Qué quiere decir? Que es una persona que se saca la cobertura y queda expuesta a cualquier voz espiritual. Y no se va a dar cuenta qué árbol le está hablando. Coré, sin cobertura, se sacó la cobertura. Hijo de Yishar. Yishar significa como produciendo luz. O sea, aquí había un brote de unción. Pero cuando algo nos sale bien, como que nos hinchamos, ¿no? ¿Sí o no? Me pasó a mí nomás, a usted no le pasó. Como que cuando la oración nos salió bonita y todos decían amén, como que pásenme el micrófono para que prenda esta cuestión. Y que si yo no estoy en el discipulado, igual las hermanas son fome. Hijo de Yishar, algo de unción, cree que tiene algo. ¿Hijo de quién más? De Keat. Aliarse. O sea que hay una alianza de semillas, hermano. ¿Cuál es la semilla? Sin cobertura. Y estos son hijos de Leví. Y Leví es el hijo de Lea con Jacob. Cuando Lea dice, aquí está este hijo, ahora mi esposo se va a unir. Pero tiene un problema de paternidad. ¿Por qué? Porque cuando violaron a su hermana Dina y Jacob no hizo nada, uno de los que vengó la muerte de su hermana fue Leví. Y se dice,
armas de iniquidad son sus armas. O sea que Coré no es una persona cualquiera, es una persona que tiene espada. Que cuando habla tiene espada, te penetra, te parte. Y esto se traspasa, hermanos, de generación en generación. Fíjate con quién te unes. Con quién tienes comunión, fíjate bien. Porque esa arma de iniquidad toca tu sangre. Problema de paternidad traspasado. Entonces ve a Moisés y no lo reconoce. Porque le salió algo de unción. ¿Con quién se une? Con Datán. Datán significa que pertenece a una fuente. Y Abirán, mi padre es Dios, es sublime, Padre de las alturas. ¿Qué está hablando esto? Hijos de Eliab, mi padre es Dios. Está diciendo que también tienen un tema de paternidad, porque la honra tiene un límite también. Porque hay cosas de la casa, hermano, de las que tenemos que salir. Y tienes que darte cuenta. Porque tienes que honrar, pero no endiosar. No subyugarte. Eso hablábamos hace unas semanas con una hermana preciosa. A veces las paternidades te hacen daño, entonces tienes que poner un límite. ¿Por qué? Porque la paternidad es el eslabón al padre. Entonces, cuando tú tienes un problema de paternidad, vas a tener problemas con la autoridad. Porque es el eslabón al padre. Sigamos. On tiene un significado, hermano, impresionante. Poder, capacidad, riqueza, esfuerzo, jadear, afanarse. ¿Qué quiere decir eso? Ese que quiere que lo reconozcan, que está afanado para que lo vean. Está afanado para que lo nombren. Está afanado para que lo unjan. Mira, yo te voy a decir el caso cuando nosotros estábamos en Manuel Montt. Y no teníamos mucha relación, más que medio lejana, con la pastora Pamelita. Había una persona que no te voy a decir el nombre. Y resulta que nos habló. ¿Dónde estás, Estela? No te veo. Entonces nos dijo con la Estelita, no, lo que pasa es que la Pame no ve. Nosotros con la Estela. Viaja por todos lados, la Pame no ve. Y la verdad es que nosotros le ayudamos para que vea. Nosotros dijimos, Pame, pastora Pamela será, po. Toc, 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 toc. Pastora Pamela. Tengo que decirle algo. Porque mis oídos no son para escuchar cachureo. Quería reconocimiento, quería que se le nombrara, nunca se le nombró porque el corazón estaba torcido. Cuando el corazón está torcido, hermano, uno se afana para que las cosas salgan. Y justo el Señor busca ese que tiene 0 dedos para el piano, que no tiene mayor aptitud, sino es la gracia del Señor, y agarran a la del 1,52 m y la ponen. Absurdo. Porque el Señor hace como Él quiere, pero no busques tú el lugar. No te afanes por el reconocimiento. ¡Árbol! ¡Árbol seco! Y ahí claro que digo lo que dice el pastor Fernando. Todavía no me reconocen, tengo celos porque el otro aquí, porque el otro allá. Para con los celos y para con la envidia. No pierdas tu dignidad. El Señor te puso en el lugar correcto y en ese lugar tienes autoridad y tienes unción para moverte. No la pierdas. ¿Y con quién se juntan? Con el hijo de Pelet. Estoy leyendo en la Torá, por si acaso. ¿Qué significa huida, escape, liberación de los hijos de Rubén? Rubén, he aquí un hijo. ¿Se acuerdan? La disolución subió al estrado de su papá. ¿Se acuerdan?
Problema de paternidad. 3 personas con problema de paternidad. ¿Y qué pasó? Se enorgullecieron. Diga conmigo, se enorgullecieron. Mírale la cara al de al lado a ver si está orgulloso. Si está orgulloso, dale un palmazo al tiro. Te estoy mirando, Juan Pablo. Y se alzaron contra Moisés junto a 250 israelitas. ¿Se acuerda que es 250? 200 es Rosh. Y 50 es Nun. Inconsciente. El inconsciente, el daño de la paternidad tomó cabeza. Eso significa que se juntaron esos 250. El daño de la paternidad tomó gobierno. En Coré, en Datam, en Abiram, en On, tomó gobierno. Se enorgullecieron, se creyeron el cuento. Por eso bendito el nombre del Señor, que Él es el único digno de ser reconocido. No Cristo plenitud de vida, no una denominación, sino el Cristo que es la plenitud de la vida. ¿Y qué pasó? Estos se juntaron con las personas que tienen esa semilla. Y lo que pasa, hermanos, que nosotros no tenemos problema con los de arriba. Porque esta palabra no es para la gente de ADN. Este verso de acá es para la gente que tiene un servicio. Servidores, discipuladores, encargados de un ministerio. Son para los que hacen algo. Entre la horizontalidad es donde se arma la ayudantes de discipulado. ¿Por qué? Porque se enorgullecieron, principales de la comunidad distinguidos en la asamblea, personajes famosos. Se amotinaron contra Moisés y Aarón, se juntaron, se pusieron sobre Moisés y Aarón. ¿Por qué? Porque empezaron a tener reconocimiento. Y a mí también me pasó esa cuestión, por hermano. Me pasó esa cuestión. Estaba en la adoración, lo voy a contar cortito. Porque es verdad, por hermano, si a mí me pasó. Me volví un rato, un pedacito de Coré, pero después se me pasó, hermano querido. Estábamos en la adoración. Estaba en ese tiempo Fernando. Entonces teníamos un equipo de adoración y teníamos un pastor bien sencillo, bien agradable. Entonces estábamos en la adoración y yo sentí que la adoración no iba para ese lado. Suponte, había que cantar, nos pusimos de acuerdo antes, íbamos a cantar Digno y Santo, ¿ya? Yo sentí que no había que cantar Digno y Santo. Po. Encontré que había que cantar Lejul Arená, suponte. Si no va Digno y Santo, Lejul Arená. Entonces, a mí me habían pasado, ya van a saber los antiguos en qué momento fue, César, guarda tu corazón. Me pasaron la guitarrita, entonces yo me ponía allá. Fernando se ponía en esa esquina, nosotros estábamos acá exiliados en la esquina. Y de acá armábamos la cuestión. Entonces yo tenía una guitarrita acá, en esta esquinita, están los videos de eso, hermanos, tocábamos. Entonces yo le digo al Fer, oye Fernando, no va por ahí la adoración. No va. No cantemos eso. ¿Sabéis qué? Partamos con Lejul Arená porque no va por ahí. Yo siento que la cuestión va por acá. El pastor está equivocado. ¿Saben qué me ha dicho este pastor? Quédate solita nomás porque yo me sujeto al pastor. Entonces yo le dije, si quieres nomás, po. Agarré mi guitarra y me fui para allá. ¿No es que te crees algo? Me pasó, po. ¿No ves que le canto en inglés? En español, en lengua. ¿No ves que le estudié canto? Puedo hacer voces.
sácate el Señor. ¡Pah! ¿Qué te pasa? Por eso que merecía después los palmacitos en la cabeza que te llegan. ¿Sabes por qué? Porque uno se enorgullece, se cree algo y se levantan. Bueno, yo quería que él fuera Datán y Abirán y no quiso. ¿Me permite hacer un descargo, pastora? Yo no dije eso que dice ella. No. Yo le dije a la pastora. No era pastora, yo. Yo estoy de acuerdo con lo que usted dice. Amén. Vamos, la cosa no va para allá. Pero él está a cargo. Yo no puedo moverme. Escucha, hermano, que esto lo hemos conversado. Esto le dimos varias vueltas después que es un cagüín. Los años. Si yo me coludo, hoy me coludo. ¿Entendió? Si yo fui capaz de hacerlo con alguien que está sobre, con alguien que está igual, entre comillas, porque ya está sobre, lo puedo hacer. ¿Entiende? ¿Entendió? O sea, lo bueno es que en el Señor, desde allá, hay un entendimiento desde esa posición. Y disculpe lo que voy a decir, porque no tiene que ver con mi persona, tiene que ver con el principio. Ella sabe, como pastora, que yo no la voy a chaquetear. ¿Entendió? Yo no la voy a chaquetear. Yo no voy a ser, no me voy a transformar en un caudillo. Yo puedo tener un entendimiento de ciertas cosas, pero estoy sujeto. Es cierto. Ella sabe que yo no voy a andar haciendo caudillismo. ¿Por qué? Porque de allá que conoce la posición o que conoce la decisión o la opción, la determinación que hay. Y esto es muy importante, hermano. Amén. Porque hay muchas cosas que nosotros hacemos que nos van a proyectar. El que es desordenado siendo una persona se va a desordenar acá si no hay un proceso formativo. Por eso es tan importante. Lo que estamos tratando es fundamental para entender, hermanos, árbol, entendimiento y campamento. Amén. Era eso, jefa. ¿Por qué pues os encumbráis por encima de la asamblea de Adonai? Eso le dice esto. Acuérdese que estoy leyendo la Torá. Lo oyó Moisés y cayó rostro en tierra. Coré, Datán y Abiram y Om se enorgullecieron. Moisés cayó. Al tiro está la diferencia de conducta. Y dijo luego a Coré y a toda su cuadrilla. Y cuadrilla significa duplicar, repetir. Eso es lo que hace un caudillo. Va agrandando la cosa. Cuidado con las marchas, cuidado con las protestas. Eso es lo que hace un caudillo. Arma la revuelta. No se sujeta. Y sufren los que nada tuvieron que ver con lo que pasó allá. Y dice, dijo luego a Coré y a su cuadrilla, mañana por la mañana hará saber a Adonai quién es suyo, porque eso no lo determina ni usted ni yo. ¿Quién es Jarpazo? ¿Quién es el fruto? El que determina si usted y yo tenemos el fruto del Señor es el Señor. No soy yo que diga tengo el fruto. No. Él sabe si hay una parte de Cristo en nosotros o no. Él es el que va a determinar si somos suyos o no. Por eso es que, hermanos queridos, aunque Coré no tenía cobertura, sí tenía una unción, pero su problema de paternidad no le permitía ver la autoridad en Moisés. ¿Y qué pasó? El problema es que Moisés fue separado para eso. O sea, él decía, no es toda la comunidad santa, no, es que apartado era uno. Mis caminos notifiqué a Moisés, a los hijos de Israel sus obras. Yo le digo a él por dónde va la cosa, el resto ve lo que yo hago.
Pero el que sabe por dónde se guía la cosa es el que el Señor llamó. Punto. Y no tiene que ver con una capacidad humana. Ni tampoco hay que enseñorearse de la grey. Maltratarlo, subyugarlo. Eso no es correcto. Al que el Señor le permita acercarse al que Adonai haya elegido, a ese le dejará acercarse. Mira pues lo que vas a hacer. Está hablando Moisés. Toma los incensarios. ¿Y sabes qué incensario aquí significa? Remueve las brasas de la disolución. Que se levante la disolución. Y esto es tremendo, hermanos, porque recuerde que aquí estaba Rubén y Rubén viene de la disolución. ¿Se acuerda que lo vimos el año pasado? Entonces dice, cuando tomes ese incensario, ponele fuego y mañana echaréis el incienso ante Adonai. Eso subió al cielo y aquel a quien elija Adonai será el consagrado. Y mira lo que dice Moisés, esto ya pasa de la raya, hijos de Leví. Moisés le dice a Coré, oídme, ¿os parece poco que el Dios de Israel os haya apartado de la comunidad de Israel para ponerlos junto a sí? ¿Es poco que el Señor te haya apartado para hacer un servicio? ¿Qué te pones a juzgar como lo hace el otro? ¿Te es poco que estés sirviendo al Señor? Sus caminos notificó a Moisés, a los hijos de Israel sus obras. ¿Te parece poco que puedas ver la obra del Señor? Es inaceptable que hayan diferencias y el Señor permita que no haya entre los discipuladores. Inaceptable, hermanos preciosos, que hayan conductas inapropiadas contra las personas que están puestas en los ministerios. Inaceptable. Eso no puede ser. Tenemos que aprender a ver como Dios ve. Y Él ama su diseño ordenado. ¿Y qué es lo que pasa aquí? Lo que pasó es que Coré quería él reunir a la asamblea. Si el que tenía que reunir a la asamblea era Moisés, no, él quería reunir a la asamblea. Si ya tenía su trabajo. Y justamente en el tabernáculo están al lado de Rubén. Los de Coré están para ese lado, acampan a ese lado. Y acuérdense, es poco que te haya apartado para estar junto a sí. Eso es lo primero, ¿se acuerdan? Los llamó a los discípulos para que estuvieran con él en la primera parte. Entonces les dice, ¿esto te parece poco? ¿Prestar servicio ante la morada de Adonai y estar frente de la comunidad atendiendo el culto? Te ha puesto junto a sí, a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, y ahora se te antoja el sacerdocio. Él quería reunirlos. Esos son principios espirituales, hermanos, porque no son gente que no tenga espada, armas de iniquidad, son sus armas. Espada, hay distintas palabras, palabra semilla, pero la palabra espada es una palabra que te... Y eso tiene un trasfondo espiritual. Y mira lo que dice. Moisés manda a llamar a Datam, a Abiram, hijos de Eliab. O sea, los que tienen la misma fuente de paternidad. Y ellos le dijeron, no vamos a ir. Ay, si uno ya te ve la cara, cuando ya no quieres venir a la reunión, uno ya sabe, ya. No queremos ir. Y viene la excusa. ¿Cuál es la excusa? Porque cuando tú no quieres ir, pones la excusa. La verdad es que no quieres ir. Y a veces tú piensas que uno no se da cuenta y uno sí se da cuenta que eres tú.
Y dice, ¿te parece poco habernos sacado de una tierra que emana leche y miel para hacernos morir en el desierto? Para. Aquí sí hay que estar extraviado. ¿Cómo va a confundir la tierra prometida con Egipto? No sacaste de la tierra que fluye leche y miel, no, la sacó de la tierra que fluye ajos y cebollas, que es un fruto de Egipto. Y que todavía te eriges como príncipe sobre nosotros, o sea, no se sujeta a la formación. Dale la prioridad que corresponde. No nos has traído a ningún país que emana leche y miel, ni nos has dado una herencia de campos y vergeles. ¿Pretendes cegar los ojos de estos hombres? No iremos. Quiere cambiarle la visión. El que tenía la visión distorsionada era él. Y mira lo que dice, Moisés se enojó mucho y dijo a Adonai, no mires a su oblación, es decir, no mires su ofrenda. Yo no les he quitado ni un solo asno, ni le he hecho mal a ninguno de ellos. Este tema de la ofrenda, hermano, es tremendamente importante. Cuando hay murmuración, no hay que tomarla, aunque te signifique un problema. Es mejor estar en orden con el Señor que con una persona. No mires su ofrenda. Dijo Moisés a Coré, toda tu cuadrilla, preséntense mañana delante de Adonai. Tú, ellos y Aarón. Que tome cada uno su incensario, le ponga incienso y lo presente delante de Adonai. Cada uno con su incensario, recuerde 250, cabeza en esa memoria inconsciente. También tú, Aarón, presentad cada uno su incensario. Y tomaron cada uno su incensario, le pusieron fuego, le echaron incienso y se presentaron a la entrada de la tienda del encuentro, lo mismo que Moisés y Aarón. Y Coré convocó ante estos a toda la comunidad a la puerta de la tienda del encuentro. Nadie lo mandó. Y lo hizo. Acércate y ve qué pasa con tu discipulado y pregunta. Piensa que si a ti te cuesta guiar una casa con 4 hijos, o si tú tienes hermanas y hermanos y ya tienes diferencias con tus hermanos, ¿has pensado un pastor que tiene que mirar 300 personas? ¿O tu discipulador? Cuidado, discipuladores y servidores. No tomes un lugar que no te corresponde. Habló Adonai a Moisés y Aarón y les dijo, apártense de esa comunidad que los voy a devorar en un instante. Y ellos cayeron rostro en tierra y clamaron, Señor, Dios de los espíritus de toda carne, si un solo hombre pecó, ¿por qué te enojas con toda la comunidad? Y respondió Adonai a Moisés, dile a la comunidad, aléjense de los alrededores de la morada de Coré. Se levantó Moisés y fue donde Datán y Abirán, los ancianos de Israel, le siguieron. Y le habló a la comunidad, apártense por favor de las tiendas de estos hombres malvados. No toquen nada de cuanto les pertenece para que no perezcan por sus pecados. Ellos se apartaron de los alrededores de la morada de Coré. Datán y Abiram habían salido, están parados afuera de la tienda, con las mujeres, con los niños, con los pequeñuelos, parados. Y Moisés dijo, en esto conoceréis que Adonai me ha enviado para hacer todas estas obras y que no es ocurrencia mía. Si mueren estos hombres como muere cualquier mortal, alcanzados por la sentencia común de todo hombre, Adonai no me envió. Pero si Adonai obra algo portentoso, la tierra abre su boca, los traga con todos los que les pertenecen y bajan vivos al Seol, al mundo de los muertos. Si bajan vivos al infierno, sabréis que estos hombres han rechazado a Adonai. Es decir, lo han escarnecido. ¿Por qué, iglesia preciosa?
Porque entramos en el tiempo de campamento el año pasado, por lo tanto ahora no es lo mismo escarnecernos entre nosotros. No es lo mismo que hoy día se presenten situaciones de ese tipo de antes, porque estamos campamento. Y cuando se escarnece a una persona, se escarnece al Señor. Y el que está en esta posición, el que está en una posición de servicio, tiene una responsabilidad mayor. Y hoy día lo sabes. Sucedió nada más que terminar de decir estas palabras, se abrió el suelo debajo de ellos, la tierra abrió su boca, se los tragó con todas sus familias, así como a todos los hombres de Coré con todos sus bienes, y bajaron vivos al Seol con todo lo que tenían. Los cubrió la tierra, desaparecieron de la asamblea, y a sus gritos huyeron los israelitas que estaban a su alrededor, porque decían: no vaya a tragarnos la tierra. ¡Ah! Continuará la otra semana. Mira, hermano querido, yo te digo las cosas que el Señor nos habla. Buscamos al Señor, oramos al Señor. Porque el único anhelo de mi corazón, y sé que es el anhelo del equipo, es que tu casa sea formada en Cristo. Y ninguno de los que está acá puede decir que yo lo he maltratado. Muy por el contrario, estoy siempre orando al Señor por tu vida. Pero soy responsable de decirte lo que no tienes que hacer. Qué triste es cuando se producen divisiones en las iglesias y porque se levantan caudillos las iglesias se parten. Eso no tiene que pasar. Eso trae destrucción. Si alguno estuvo en un lugar así, hermano, anda y arregla las cosas con ese pastor. Si tú has caído en estas cosas de escarnecer, en que a lo mejor tú crees que puedes tener la claridad mayor que el Señor puso, arrepiéntete. Porque como te decía al principio, es re fácil decir Jehová es mi pastor, o Jesús es el pastor. Pero a lo mejor es difícil para ti sujetarte a alguien por experiencias que hayas tenido, dolorosas, porque yo sé que se han dado abusos de situaciones. Uno de mis hijitos, el pastor le pegó unos combos también. Y por eso él no se podía acercar a nosotros. Pero el Señor sanó su corazón y ahora es un hombre precioso en el Señor. Pero si sabes hacer lo bueno, hazlo. No andes en celos, en contiendas y en esas cosas feas.